Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es radio comunitaria en lengua indígena. Y para hablar de este tema nos acompañan Ana Piquer, de Filosofía de La Salle, David Mendoza, de Antropología de la UNAM, Marisol Pavón, de Etnohistoria de la ENA, Tito Ortiz, de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero, Renata Cataño, de Trabajo Social de la UNAM, Jacqueline Alcázar, de Filosofía y Bioética de la UNAM, y Magno Camacho, de Periodismo de la Carlos Septién. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. Un poeta, actor, periodista y traductor de lengua náhuatl impugnó un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por restringir el uso de las lenguas indígenas en el radio. El caso llegó hasta la Suprema Corte, quien le dio la razón. La Corte resolvió que el artículo 230 de la ley era inconstitucional por restringir indebidamente el derecho de las personas indígenas a expresarse en su lengua originaria. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos. Pues bueno, creo que sería importante, tenemos pues hoy invitados de diferentes disciplinas, entonces va a estar muy interesante. ¿Por qué no, pues ya sabiendo lo que dijo la Corte, por qué no nos vamos a por qué es importante estas radiodifusoras indígenas? ¿Alguien le gustaría empezar diciéndonos? David. Sí, pues creo que la vida comunitaria las radios son importantísimas para la vida comunitaria. Las radios comunitarias no solo han creado nichos de conciencia social, sino que puedes tener un medio de comunicación alternativo a todo lo que se te ha dado anteriormente. Y es un medio de información que viene desde tu comunidad, que viene desde dentro con información que siempre le ha interesado a tu comunidad, que es producida desde la comunidad. Creo que restringir el uso de la lengua fue un acto erróneo de la ley Telecom y pues creo que la Corte resolvió pues a favor, o sea, como debía resolver y que el Estado debe seguir motivando este tipo de radios. Es creo que una de las cosas más importantes, garantizarles protección a estas radios, que son un nicho de conciencia social para las comunidades. De acuerdo. Jacqueline, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué son importantes estas radiodifusoras? Me parece muy importante porque habiendo diversidad, me refiero a diferentes lenguas, diferentes comunidades con valores, con costumbres completamente distintas, es válido que podamos nosotros conocer cómo ellos se conciben a sí mismos y a su vez que ellos también nos compartan a todos los que no hablamos sus lenguas, pues también parte de su cultura. Ok, muy interesante. Y Ángel Magno, como periodista que estás más en contacto con el mundo de la comunicación, ¿por qué para ti es importante? ¿Qué agregarías a lo que acaban de decir ellos dos? Pues en primera creo que considero que no es lo mismo tener un radio X aquí en la ciudad que tener radio X en un estado. Y es diferente, es mucho más diferente que la misma comunidad haga su propia comunicación. ¿Por qué? Porque yo como periodista o como comunicólogo o como encargado de información, no es lo mismo que yo vaya a un lugar y haga periodismo allá. Y a diferencia de que una persona de allá haga su propia comunicación entre ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos sesgos, no conozco la cultura, no conozco cómo sus actividades diarias, la forma de desarrollarse. Entonces yo puedo tener una equivocación en la forma de interpretar. Y nosotros es importante que la información que brindemos sea lo más objetiva posible. Entonces, yo considero que la Corte hizo muy bien en fallar fue esta persona, ya que él sustrae la información tal como es en realidad. Entonces así podemos nosotros comunicarnos y entender cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo se desarrollan esas comunidades, hay muchos problemas. Los discriminamos, los hacemos menos, entonces parte de ahí todo eso. De acuerdo. Tito Ortiz, ¿te gustaría agregar algo a lo que acaban de decir
los demás? Sí, claro, creo que también se trata de un tema de representación en espacios públicos, porque es ya de por sí una constante en representación en medios, por ejemplo, de gente que vivimos en la ciudad, que de repente no nos encontramos representados por el tipo de estereotipos que hay en los medios de comunicación. Creo que ese es un problema que se agudiza, se hace más grande cuando hablamos de comunidades indígenas, y por eso es importante que tengan acceso a espacios, a mecanismos que les permitan a ellos crear, delimitar y reproducir sus propios esquemas de identidad, sus propios esquemas donde ellos puedan sentir que forman parte de un espacio donde sienten que son representados, pero sienten también que puede permitir de alguna forma el libre desarrollo de la identidad. Creo que por eso es fundamental que existan estos espacios, más allá de cualquier espacio que pueda venir, por ejemplo, de un sistema o de un medio de cultura predominante, uno que sea de ellos, producido para ellos y consumido por ellos. De acuerdo. Marisol, ¿agregarías algo a lo que dicen los demás? Sí, pues justo en esta misma línea siento que las radiodifusoras comunitarias son muy importantes porque van a responder a las necesidades que está teniendo esa comunidad, ¿no? Entonces, como se produce desde ahí y es para ellos mismos, entonces es más adecuado tanto la comunicación, la forma y pues justo esto que representa las necesidades que ellos tienen y les va creando también este sentido identitario. De acuerdo. Ana, ¿tú qué opinas? ¿Y qué opinas también respecto de la sentencia de la Corte? Bueno, pues sobre esta pregunta, yo creo que más bien habría que preguntarnos no si es importante o no que existan las radios comunitarias, ¿no? Me parece que eso es irrelevante. Es un derecho que tienen los pueblos indígenas, las comunidades y todos los ciudadanos, ¿no?, de la nación mexicana. Nadie se está preguntando si es importante que existan radios en español o que haya programas de difusión en español, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer como este sesgo de preguntarnos, de querer justificar la importancia de las comunidades indígenas? Y por supuesto que es interesantísimo lo que están diciendo todos ustedes. Creo que efectivamente a partir de la difusión de la cultura desde dentro de las comunidades se crea también el sentido de identidad, se difunden conocimientos, se difunde su lengua. Pero aunque esto no creara un sentido de identidad o aunque no generara conciencia social, creo que también es importante que tengan abiertos estos canales para lo que quieran, ¿no? Y no somos quienes para decir como, bueno, sí, los tienen que usar porque a partir de ahí se va a generar conciencia social o a partir de eso van a perpetuar su idioma y su cultura, su cosmovisión. A lo mejor no es eso lo que quieren hacer, a lo mejor quieren hablar de cualquier otro tema, ¿no? De cómo les fue ese día en la tarde o qué cocinaron ese día en las comunidades. Entonces, bueno, yo creo que más bien es una cuestión de derechos humanos, de derechos culturales, de derechos, de garantías individuales, ¿no? Libertad de expresión. Y bueno, por ahí iría más bien mi opinión. Y bueno, respecto a la sentencia, me pareció maravilloso al final el fallo de la Suprema Corte a favor de Mardonio, el poeta del que estamos hablando. Y sí, precisamente, ¿no? Somos una cultura y un país pluricultural, que también yo creo que hay que enfocarnos un poquito en qué significa este término, ¿no? Porque a diferencia de un país multicultural, ¿no?, la pluriculturalidad implica también que hay un contacto entre las culturas, ¿no? La multiculturalidad es que existen diferentes culturas en un mismo espacio que no necesariamente interactúan entre sí. La pluriculturalidad no. Aquí sí se supone que hay o debería de haber una interacción entre las diversas culturas y eso implica que todos estemos también enterados de qué está sucediendo, no solamente como mestizos o no solamente en la ciudad como capitalinos, sino en otros lugares y qué podemos aprender de eso, qué podemos nosotros también tomar pues de estas propuestas o de estos proyectos comunitarios y cómo podemos involucrarlo también en nuestra vida cotidiana y darnos cuenta cuáles son también las formas colectivas que tenemos nosotros desde fuera de las comunidades de organizarnos para poder entender esas otras formas de discurso, de pensamiento, etcétera. De acuerdo. Bueno, son muchas ideas las que dijiste, Ana, pero creo que justo, o sea, bueno, fue una intervención muy valiosa porque sí, creo que pone sobre la mesa este tema de por qué tenemos que cuestionarnos si es importante o no que ellos tengan acceso a una radio cuando no deberíamos hacer distinciones, ¿no? Así, empezando por ahí. Renata, ¿te gustaría agregar algo?
Sí, concuerdo con Ana, o sea, no debería, y en el debería está el asunto, no debería ser, no deberíamos intentar decir sí, que tengan espacios, sí, que tengan esto, porque deberían existir ya por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos, porque ellos son ciudadanos mexicanos, indígenas, pero son mexicanos. Entonces, cuestión o esta forma de preguntarnos, pero ¿por qué nos empezamos a decir, por qué un indígena tiene que tener este espacio? ¿Por qué tenemos que tener ciertos estatutos, ciertas leyes, ciertas cosas que van solo para ellos? Es porque históricamente ese grupo ha sido un grupo oprimido, ¿no? Entonces, no podemos pedirles que de la noche a la mañana ya sean como, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, porque tiene que haber, lamentablemente, como las mujeres indígenas, como los hombres indígenas, sobre todo, por ejemplo, el tema de las mujeres indígenas también es muy, muy denso, porque además de ser indígenas, que es un grupo ya oprimido, pues son mujeres que, o sea, le agrega un peso más para ser como detenidos en su forma de expresión, en su forma de libertad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la importancia de que ellos puedan tener un espacio donde puedan decir sus ideas, pueden ser ideas comunes, ideas que de otra forma, si no pelean por ellos, lamentablemente, no tendrán el acceso a. No sabríamos que existen, no sabríamos que piensan, y no por verlos y lo veo desde mi privilegio, que es estar afuera de eso, porque yo no me considero indígena. Pero aquí tenemos un compañero que sí, o sea, yo he tenido privilegios, y todos tenemos aquí privilegios que nos permiten poder hablar de este tema desde aquí y decir, pero ¿por qué, no? Entonces, es como ese tema. Marisol, desde tu disciplina, de tu historia, ¿nos puedes decir, o sea, estás de acuerdo o no con Ana o con Renata respecto de si es importante preguntarnos esto? Sí, yo creo que este problema viene de una cuestión histórica, ¿no? Desde principios del siglo XX con esta creación del Estado Nacional, ¿no? De identidad, que se dio una completa, o se trató de dar como un blanqueamiento o un mestizaje, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se dio una negación de aceptar las lenguas indígenas. O sea, los programas educativos que se fueron dando hacia las comunidades fue que aprendieran el español y se dejara de lado su lengua indígena. Entonces, a partir, se puede decir que sí, del siglo XX, de esta construcción del Estado-Nación vienen muchos problemas, pero nos podemos ir más atrás y todo comienza desde la colonia, ¿no? Desde la imposición del español como lengua y que se van perdiendo todas las variaciones de lenguas que ya se tenían. Entonces, y ese modelo pues, se fue repitiendo ya en el México independiente, y en este siglo XX, en la creación del Estado Nacional, fue donde termina. Entonces, el problema viene como de mucho tiempo atrás, y ahorita lo bueno es que pues, ya se están dando como esas oportunidades o planteándose, ¿no? Nuevos proyectos o nuevas formas para que haya una inclusión hacia todos. De acuerdo, entonces, bueno, por último, David, nos gusta, ¿tú qué opinas de esta discusión que empieza a surgir? Sí, bueno, como lo mencionaba aquí mi compañera, mi familia materna es zapoteca de la comunidad de San Bartolomé Sogocho. Yo me autoadscribo como zapoteca, y tal vez sí voy aquí a poner un poco mi derecho a disentir sobre la nación mexicana, ¿no? Yo creo que no es una nación mexicana, que somos, en este país, que somos más de 68 naciones mexicanas. Bueno, 68 naciones, una es mexicana y otras 68, que no respondemos a una bandera mexicana, que no respondemos a la Constitución mexicana, que pues tenemos nuestro propio escudo, nuestra propia lengua, y pues sobre eso tal vez sí queda, bueno, es mi opinión, que quiero que quede claro que yo pienso que son más de 68 naciones en lo que decimos territorio nacional. De acuerdo. Ana. Sí, ahí yo puedo opinar algo. Me parece, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Las comunidades indígenas, los grupos, los 68 grupos que existen tienen, o bueno, en teoría, autonomía, pero creo que hablando como en términos más globales, o sea, y que no se me malentienda, pero constitucionalmente, o sea, eso es lo que dice, está escrito, ¿no? En la Carta Magna, que la nación mexicana es única e indivisible. Artículo 2. Después se reconoce que además existen 68 grupos étnicos que el Estado, bueno, debería de proteger esos derechos y favorecer su desarrollo. El problema, bueno, es porque si no, si fuera como dices, que sería maravilloso, a mí me encantaría que México funcionara así, seríamos como Bolivia o como Ecuador, que ahí sí es un Estado multinacional.
a diferencia de México, que es un estado pluricultural. El problema yo creo que también es que como el sistema mexicano ha funcionado desde el siglo XX, como dices, con los movimientos indigenistas, el Estado también ha adoptado de repente como una posición paternalista de querer proteger y cuidar al indígena, y eso genera otra vez muchísimos estereotipos de, claro, es que el indígena es el subdesarrollado, el que no puede valerse por sí mismo, necesita la ayuda de nosotros, ¿no? El hombre blanco que va ahí a salvarlos y a sacarlos de su miseria. Como, a ver, ¿por qué? Y creo que el problema tiene que ver con la comunicación, pero la comunicación desde el otro lado de las comunidades, del lado de acá, ¿no? De los mestizos, si lo quieren llamar de esa manera. ¿Qué no estamos escuchando? ¿Qué no estamos entendiendo? ¿Por qué no estamos abriendo nuestros canales? Les decía que había que romper los tímpanos para poder escuchar lo que los otros tienen que decir. Y creo que va justamente por ahí. Si no podemos tener un horizonte más amplio de conocimientos que pueda incluir otras maneras de entender el mundo, entonces no vamos a poder crear ni otras soluciones ni políticas públicas mucho más adecuadas, porque van a ser siempre desde este lado, desde lo que yo creo que es mejor para ustedes, sin que necesariamente sea así. Y eso pasa porque ha habido casos, ¿no? Que va gente del gobierno o en los municipios a construir casas a las personas indígenas, porque hay pobrecitos, duermen en la tierra y tienen pisos de tierra. Sí, van y construyen casas de concreto y luego la gente se muere de frío, porque la tierra en la noche guarda el calor y entonces la gente puede dormir más tranquila, ¿no? Entonces no entienden esas cosas tan sutiles y así pasa con todo, ¿no? Este es un ejemplo como un poco burdo, pero así pasa con otras cosas, en cuestión de cultura, de cómo entienden los derechos colectivos, por ejemplo. En la sentencia pasaba mucho eso, que decía, no, es que Mardonio está exigiendo derechos, pero que no le afecta nada más a él, sino también en colectivo. Pues claro, las comunidades indígenas piensan en colectividad. Esa es la base de su pensamiento. En Occidente pensamos desde la subjetividad y desde el individuo. Entonces, ¿cómo haces en una nación pluricultural para poder embonar o encajar y hacer que convivan en armonía esas dos visiones del mundo? Pues abriendo nuestros horizontes de pensamiento y tratando de comprender al otro y no de imponer nuestras propias visiones. Sí, y también, bueno, por eso ya hay como este mecanismo de la consulta. Tito Ordiz, ¿te gustaría platicarnos más de qué va y por qué pues justo va a colación con lo que se está discutiendo ahorita? Sí, claro, creo que siempre hablamos del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, particularmente cuando hablamos de aquellos que no se adhieren a la cultura predominante, al sistema predominante. Y en ese sentido creo que hay un factor fundamental en la lengua que tiene que ver con una cuestión instrumental de qué es lo que yo puedo hacer con mi lengua, no solamente en el sentido de yo poder comunicar mis ideas en mi comunidad y fuera de ella, sino qué tan válido es yo expresar estas ideas para poder obtener ciertos objetivos, para poder alcanzar ciertas metas. Creo que en ese sentido el mecanismo de la consulta previa, libre e informada, que está amparada por la Constitución, por el convenio 169 de la OIT, por ejemplo, principalmente, es importante, pero creo que hay un problema ahí y se desprende de esta visión del Estado-Nación, donde básicamente estas, por ejemplo, defensas de la Corte, generalmente las celebramos y creo que son buenas, pero el problema es que no es la regla, es la excepción. ¿Y cuántos grupos indígenas pueden llegar a la máxima instancia con todas las dificultades que ello implica? O, por ejemplo, a apelar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate ahora el hecho de la dificultad que implica cuando una transnacional tiene interés en desarrollar un proyecto dentro de una comunidad indígena y no están respetando mi derecho o el derecho de las comunidades a expresar su opinión, sus preocupaciones, sus inquietudes. Creo que ahí es un poco problemático el hecho de que hablemos de protección a la lengua indígena únicamente entendiendo un enfoque limitado como que sirven para comunicarse y ya, pero no como entendiendo que las lenguas indígenas también importan en la agencia que pueden obtener estas comunidades a la hora de expresar su apoyo, su rechazo a ciertos proyectos. La legislación estatal está horrible. No ha pasado nada, básicamente los estados no tienen nada al respecto
y generalmente es un punto que se relega a o voy a consultar a las comunidades cuando estoy construyendo mi plan estatal de gobierno o el plan nacional de desarrollo o administrativamente en los proyectos del sector energético. Pero no hay nada similar, por ejemplo, para carreteras, proyectos de telecomunicaciones, proyectos turísticos como el Tren Maya. Son todo ese tipo de vertientes donde al final el factor instrumental que puede dar agencia a las personas de decidir hacia dónde quiero ir y bajo qué mecanismos y con qué personas es algo que no se está protegiendo. Y creo que justamente es por el limitado alcance que tiene la ley y la interpretación que, por ejemplo, históricamente ha dado la Suprema Corte de Justicia en ese sentido sobre cuál es el límite de la protección de la lengua indígena. Creo que se queda en el concepto, creo que nunca ampara la protección a quienes hablan la lengua indígena, sino la preservación de la lengua indígena como concepto es el único alcance que han tenido todas las sentencias de la Corte en ese sentido. Y por eso me parece problemático que no se hable más de consulta previa, que no se instrumente más, que no se legisle más, que dependa de la buena voluntad de los gobiernos, de las empresas o de cualquier agente que tenga interés en territorio indígena. Buenísimo. Pues creo que partiendo de lo que se acaba de discutir, queda mucho que decir y que platicar. Se nos acabó el tiempo del primer bloque. En unos minutos más regresamos aquí a Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir y estamos platicando sobre las radiodifusoras indígenas. Y bueno, o sea, ya tomando en cuenta lo discutido en el primer bloque, creo que sería interesante hablar de cómo se lleva a cabo la vida en el territorio mexicano y cómo la comunicación tiende a ser en español y cómo en esto estamos, sí estamos excluyendo a las diferentes lenguas y a la gente que habla otras lenguas que no son el castellano. Entonces, partiendo de esa idea, me gustaría saber su opinión, si sería conveniente que los letreros, los informes, los comunicados que vengan del gobierno hacia la ciudadanía deberían también estar en otras lenguas, además del castellano. ¿Qué opinas de eso, Ángel Magno? Yo creo que sí, o sea, debería tener todo el tipo de lenguas que existe aquí en el país, que están reconocidas por el país, porque la comunicación es muy importante, ya que con la comunicación la información no llega a nosotros. Entonces, con la información podemos hacer valer nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestro entretenimiento también. Aquí el problema es que, como mis compañeros dijeron, aquí en el país ya se pregunta a esas personas ya cuando está el proyecto, o sea, ya cuando está el tren, ya cuando está acá, ya cuando está acá. Entonces, aquí lo que debería de ser, en un deber ser, debería consultar desde la planeación de las cosas. O sea, planeación en cuanto a llegar a un común acuerdo para estas personas. Porque sí es complicado imponer algo, o imponer, quitar, y yo tengo aquí lo mío. Entonces está mal porque corrompe su forma de ser, su cultura. Entonces, con base en esto, considero que también hay que preguntar ellos cómo se quieren comunicar con nosotros. Porque a lo mejor tener una radio, una televisión o un periódico, a lo mejor no es su forma en cómo ellos nos quieren comunicar. Yo desconozco totalmente un pueblo, un estado donde se hable totalmente una lengua indígena, pero considero que hay que escucharlos. Y una solución es abrir espacios a estas personas para poder que hagan valer sus derechos y sus preocupaciones con la sociedad. Entonces, abriendo estos espacios, podemos entender que la forma de comunicar nosotros con ellos podría ser diferente. Y ahí sí podemos entender que los mensajes que da el gobierno podrían ser, con base en esto, diferentes, hacernos llegar de manera diferente a esas personas. De acuerdo. Entonces, tomando en cuenta lo que acabas de decir, Ángel Magno, Jacqueline, ¿tú estás de acuerdo en que debería de utilizarse las diferentes lenguas para comunicarse entre el gobierno con los ciudadanos? ¿Y qué tan viable es eso? Bueno, yo he estado escuchando muy atenta la opinión de cada uno de mis compañeros en este momento y me parece que no se trata, como comentó hace un ratito Tito, de solamente resaltar la lengua y ya, ¿no? Vamos a ver cómo nos comunicamos con ellos a través de su lengua o que ellos se comuniquen con nosotros.
Me parece también que una lengua, sea la que sea, nos permite conocer cómo tenemos acceso al mundo. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros conozcamos, más allá de gramaticalmente cómo se construye la lengua, cómo puedo dar un mensaje en su lengua, tenemos que conocer sus costumbres, tenemos que conocer cuáles son sus gustos, qué quieren, o sea, culturalmente hablando me parece que es muy importante. Tuve la oportunidad de trabajar 10 años en comunidades indígenas en el estado de Chiapas con celtales y tzotziles, y me parece muy importante cómo es que ellos se conciben a sí mismos. En primera, porque los varones, como comentaban hace un momento, ellos no solamente hablan su lengua, sino también hablan el castellano o el español. Y las mujeres regularmente entienden el español, pero ellas no se comunican en español. Entonces, el acceso que ellos tenían para, digamos, los citadinos o aquellos que hablamos español o que vamos de las ciudades para allá, pues era básicamente con los hombres, ¿no? Entonces, me parece que es más allá que solamente poner eslogans o comerciales o noticias en su lengua. Me parece que tenemos que conocerlos. Mencionabas hace un rato la parte de la construcción del Tren Maya. Eso también es básico, no solamente es llegar y irrumpo y construyo vías o, bueno, recupero las que están allí, sino que tengo que llegar y conocer cómo es la dinámica social y cultural allí. Y además, bueno, ha habido diferentes proyectos que quieren rescatar todas estas lenguas, muchas porque ya están pues desapareciendo. Pero bueno, también me tocó observar cómo en ciertas comunidades en Oaxaca, en la parte de la Chinanteca, ellos tienen la radio y lanzan noticias de la misma comunidad, o sea, no solo de lo externo, porque también ese es otro punto muy importante. Cuando estuve en Chiapas, había muchachos que ellos decían, es que tú te vas a otro país o te vas a otro lado, pero no se conciben parte de la nación, o sea, ellos se conciben diferentes, fuera de. Y cuando tuvieron la oportunidad de venir aquí a la ciudad era, wow, o sea, fuera de mi mundo, o sea, ni siquiera del país. Entonces, en ese momento a mí me dejaban el trabajo de, bueno, ubícalos, ayúdalos a que entiendan que son parte de. Pero bueno, o sea, no me parece que solo sea yo tengo que ir y enseñarles que son parte de, sino también ellos son parte de mí. Nosotros, los que estamos aquí, pues no somos completamente pues, descendientes de españoles, ni tampoco netamente indígenas. O sea, ya hay allí una mezcla muy importante que más bien tendríamos que ver los pros y decir, bueno, tengo una cultura, me voy a integrar, voy a conocer otras formas de ver el mundo, sus costumbres, como mencionabas hace un rato, la comida, la naturaleza, que también hoy en día es otro tema importante, pero ver cómo ellos también se relacionan con diferentes pues, situaciones, ¿no?, de la vida cotidiana. Qué interesante. David, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Jacqueline? Tratando de ordenar mis ideas. Es súper interesante todo lo que están diciendo. Y bueno, respecto a lo mismo, como comentas el caso de que no se sienten parte de la nación, pues sí, somos mexicanos por un error histórico y sistemático de antaño. Y respecto a la lengua, pues es un derecho de la población hablante tener acceso a cualquier tipo de información en su lengua. ¿Y a qué voy con esto? A que el Estado nos está diciendo, bueno, sí, todas las lenguas son nacionales, pero bueno, la educación, ¿en qué idioma está? En el español. La información, ¿en qué idioma está? En español. Todo lo que nos está dando el Estado mexicano va en español. A grados que la lengua se está desapareciendo por muchos motivos, ¿no? Discriminación, racismo. ¿Pero por qué? Porque las lenguas no se ven, no tienen un lugar en el espacio público. Entonces, yo sí creo que, y sí, como dicen, no solo en los eslogans, sino en todos lados hay, según el Fondo para el Desarrollo ¿cómo se llama? El FILAC, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, hay 8,000 indígenas encarcelados por falta de un traductor. O sea, solo imagínate la gravedad de ese asunto y nosotros tal vez, pues sí hay que pongan un eslogan en lengua indígena como Coca-Cola, ¿no? O no sé, pero el problema está en otro lado, es que nuestras lenguas están siendo discriminadas, están siendo tomadas como menos, cuando no debería ser así. Y por eso yo creo que la lengua es una forma de resistencia. O sea, por eso es tan importante que la lengua se reconozca, que la lengua se hable, que la lengua se explique, que la lengua... Porque, como decíamos acá de este lado, ¿no? La lengua
no solo te permite comunicarte, sino te permite tener una cosmovisión diferente. Desde entender por qué son así, desde poder entender por qué yo como indígena me encuentro en esta situación cuando no debería estar pasando. Por ejemplo, revisábamos, este es otro asunto, pero revisábamos otro caso de otro indígena y hicieron un estudio y solo había 700, o sea, hay 700 abogados de oficio aquí en México. O sea, aquí, 700 abogados de oficio y no todos poseen o tienen el alcance de tener un traductor porque tampoco hay muchos traductores. Entonces, eso les merma y les dificulta poder tener acceso a la ley, ¿no? A tener a la justicia. Y lo que permite es que el español se empiece a volver una forma de control. O sea, nos empiezan a lo que decíamos acá, ¿no? No con que tener un anuncio en mi idioma indígena o en mi lengua indígena va a hacer que yo conozca mis derechos. O sea, no hay constituciones que vengan en tzotzil, en náhuatl, en maya, en alguna de las 68 lenguas que existen y de las 300 y tantas más variantes que hay. Pues ya hay. Bueno, o sea, pero a partir sí, ¿no? de Entonces, los 2008 o algo así empezó un proyecto para traducir la Constitución, pero dime, ¿hasta qué momento tuvo que pasar? ¿Quién sabe ¿quién tiene leer? acceso a eso? ¿Quién sabe es leer que- lenguas? Claro, Ajá, pero también ese es- y no solo eso, perdón, pero es que justamente el problema es más grande porque supongamos que llegamos todos a un consenso y decimos, sí, vamos a poner todos los letreros y toda la información en una lengua indígena. Ajá, ¿en cuál de todas? Hay 364 variantes lingüísticas, o sea, y perdón, pero el náhuatl que hablan en la Sierra Norte de Puebla no es el mismo que el náhuatl de Veracruz o que el náhuatl de Milpa Alta. Por ejemplo, el compañero David me estaba contando hace un momento que estábamos afuera del foro que él no pudo entrar a ser traductor en el INALI porque no está registrada la variante de su pueblo. Entonces, qué grave es eso, ¿no? El problema se hace más grande y creo que ahorita justo, más que dar respuestas, están saliendo muchas otras preguntas que tenemos que abrir. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿a qué le vamos a dar privilegio? ¿Le vamos a dar privilegio al náhuatl de Milpa Alta? Entonces también se vuelve una lengua que genera control, como bien decías, ¿no? Es un tema bien complejo, la verdad. Marisol. Sí, y bueno, siento que también uno de los problemas más grandes es que la lengua o la gran mayoría de las lenguas pues son orales, ¿no? Entonces ese también hay un gran paso de pasar de esta oralidad a algo escrito y que todos comprendan que lo que está escrito es lo mismo que tú estás hablando, ¿no? O sea, todos, pues hasta que no entramos como una educación del español y eso supimos cómo escribirlo, y entonces también ese es otro gran problema que se tiene que enfrentar o ir viendo. Sí, por ejemplo, no sé si sepan, pero en Yucatán la jornada también tiene una sección que es la jornada maya, ¿no? Preguntando, o sea, poniendo sobre la mesa, o sea, yo sé que las noticias que están en la jornada maya no son las mismas que están en el resto del periódico. O sea, es un intento de incluir a la cultura maya de la región yucateca, no sé cuál de las variantes del maya, pero a su vez, como dices, ¿no? O sea, Ana, o sea, tal vez si estás excluyendo sin querer hacerlo, desde una postura en la que pues realmente quieres hacer algo bueno o algo positivo, no sé hasta qué momento o hasta qué punto realmente si es positivo o no es positivo. Ana. Sí, es que justo ese punto se me hace muy interesante porque creo que hay varias cosas, ¿no? Uno es, otra vez, tenemos como esta idea de, es que ¿qué vamos a hacer para incluirlos? Y es que no se trata nada más de eso, o sea, creo que hay que aprender muchísimo a escuchar, ¿no? Como dicen los zapatistas. Y escuchar es también ver de qué manera las comunidades se quieren integrar a la nación o a nosotros o generar contacto y no tanto qué vamos a proveer. O sea, lo que se tiene que hacer es, claro, abrir los canales de difusión y, como decías, recuperar el espacio público y la voz en el espacio público. Pero creo que también depende mucho o tenemos que asumir nosotros una cierta responsabilidad ética con el otro o con la otredad y también nosotros querernos involucrar en eso, en saber qué hay afuera o cómo piensan los demás y por qué piensan de esa forma, pero no nos lo van a dar solamente ellos, ¿no? O sea, tiene que ser algo
pues hacer comunión, hacer comunidad nosotros también y escuchar ellos de qué manera se quieren integrar, no se quieren integrar y respetar también esas formas y respetar los canales que ellos tengan sin excluir, sin discriminar, pero sí prestando atención a sus formas y dejar de pensar que vamos a ser los que van a salvar a las comunidades indígenas de la extinción. Hay que entender por qué se extinguen las lenguas, por qué se pierden ciertas costumbres y ciertas tradiciones, pero desde las propias lógicas de estas comunidades y no solamente desde la curiosidad antropológica que luego tenemos, ¿no?, en las capitales. Sí, claro, hay que comprenderlos, más que entenderlos, comprenderlos. Ese es un tema muy importante, muy fuerte en este asunto de pueblos indígenas, es que hay que comprenderlos. Hay que comprender cómo es lo que ven, comprender qué es lo que tienen y comprender de qué manera ellos pueden hacer, o sea, pueden formar parte de este otro grupo llamado mestizos, ¿no? Y cómo podemos convivir sanamente, de cómo podemos darles un espacio. Yo creo que el mayor problema que hay aquí no es qué nosotros vamos a hacer, sino por qué los que están no pueden pensar eso, o sea, no pueden pensar, no saben qué vamos a poner esto, vamos a poner aquello, porque no existe ni siquiera, o sea, ni siquiera existe la posibilidad de que tengan acceso a poder pedirlo. O sea, no pueden pedirlo. No hay un mecanismo que funcione de verdad, que les permita tener acceso a esas cosas, ¿no? Y que desde ellos mismos trabajen y que ellos mismos expongan sus ideas y que ellos mismos se expresen y que nosotros aceptemos eso y que lo recibamos. Pero si no existe ni siquiera el espacio, ¿en qué momento pues, lo van a hacer, no? Sí. Bueno, a mí me parece que eso es un tema fundamental, como mencionaba ahorita Ana, respecto a la responsabilidad ética que tenemos con los otros. Porque también es cierto que en una sociedad como la nuestra, no todos nos vamos a formar como antropólogos, no todos vamos a tener la oportunidad para viajar a estas comunidades y conocer cómo operan culturalmente, sus costumbres, etcétera. Pero me parece que es básico, muy importante que en la educación que recibimos en todo el país, sin diferenciar a nadie, podamos entender que los otros y lo que el otro me puede otorgar o me puede dar o me puede enseñar también es sumamente valioso. Y entonces aquí viene la inclusión y viene el respeto, porque no estamos hablando solo de los indígenas y nosotros, estamos hablando de la discriminación que se vive tan solo en esta Ciudad de México, en tanto que tú estudias en la UAM, tú estudias en la UNAM, o sea, ya puede haber allí algunos roles de discriminación, ¿no? Y en diferentes esferas. Me parece que lo más importante es educar en valores, ¿no? La tolerancia, el respeto, una ética sólida, una ética del carácter, porque si no empezamos a trabajar esa parte va a ser muy difícil solo a través, pienso yo, desde la ley, pues nada más impongamos y sí, démosle voz y ya. Pues sí, pero como lo acaban de mencionar, no todos saben escribir su lengua, hay lenguas que tú debes de saber más al respecto, que no están bien lingüísticamente hablando escritas, las variantes, etcétera. Entonces aquí va a ser un problema. Ahora, sacar un representante de cada comunidad y que venga y que exprese lo que su comunidad quiere, pues es enorme, ¿no? Más bien me parece que es un tema de tolerancia, de inclusión. Sí, sin duda es un tema súper complejo que tiene muchas aristas, como bien decías, David, o sea, desde la educación, el acceso a la justicia, el acceso a la información, no sé, o sea, es inmenso. Se nos acabó el tiempo del segundo bloque. Ahorita regresamos al tercer y último bloque aquí en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir y bueno, estábamos platicando de cómo pues México es reconocido en la Constitución como un Estado pluricultural, las implicaciones que tiene y cómo pues también el número de variantes de lenguas indígenas que existen en el país y cómo esto pues al final en la práctica, en la implementación, pues puede ser un problema muy grande al que nos estamos, o bueno, un tema muy grande en el que nos estamos enfrentando si queremos lograr pues que realmente haya una comunicación de las dos partes, ¿no? Bueno, pensando en quienes venimos de este lado privilegiado y quienes pertenecen a alguna comunidad indígena, ¿no? Que bien decíamos, tanto en el acceso a la justicia, a la educación, como al final, pues no sé, o sea, es un tema que aborda muchas aristas y que por lo mismo
pues es interesante saber qué es lo que está pasando con estas lenguas y con la cultura de las diferentes regiones del país. Pues bueno, ya retomando un poco la conversación, Ana, en algún momento comentaste sobre la extinción de las lenguas indígenas. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? Y tal vez ya por ser el tercer bloque, pues darnos tus conclusiones. Okay. Pues sí, es un tema lamentable que cada día se extinga una lengua indígena en el mundo, ¿no? En México también pasa. Yo creo que gran parte del problema es la fuerte discriminación que se vive en este país por ignorancia pues general de la sociedad, de falta de respeto a estas culturas, de falta de entender también la historia de nuestro propio país, cómo se ha conformado, y de no querer eso, no querer romper nuestros tímpanos, había dicho Deleuze, es Derrida el que lo dice, perdón, y escuchar lo que el otro tiene que decir, ¿no? Y yo creo que, bueno, como conclusión, creo que hay que enfocarnos más en abrir primero los canales de comunicación, ya sea por medios de telecomunicaciones, radio, o lo que sea, pero también a partir del diálogo horizontal con el otro y con las comunidades indígenas, ¿no? Principalmente, que es el tema que estamos tocando, para pues entenderlos también a ellos como agentes activos de su cultura y de su quehacer político, porque siento que muchas veces pensamos que los indígenas todavía son esos que nos mostraban las imágenes del indigenismo, ¿no? Como seres pasivos que no sabían hacia dónde, que había que guiarlos para salir al desarrollo y modernizarlos. Y no necesariamente es así, ¿no? Desde el 94, con el levantamiento zapatista, nos han demostrado los indígenas que son agentes políticamente activos, que están construyendo todo el tiempo su cultura, sus formas de organización, y hay mucho que aprender de ellos, desde sus formas de vida comunitaria, la manera en la que han estado por delante de nosotros en temas de feminismos. Por ejemplo, hay muchos feminismos indígenas que son maravillosos. Ahora también en cuestiones de cambio climático, las comunidades indígenas son quienes tienen también las herramientas para controlar y conectarnos con ese ambiente y con esa naturaleza que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo tiene que partir del respeto, de garantizar realmente los derechos de estas comunidades, de respetar la forma de vida que tienen ellos, su pensamiento, y bueno, hacer también como de allá para acá, pero de acá para allá también, ¿no? Entender nosotros y no solamente que ellos nos entiendan, no solo que ellos aprendan español, sino que también a nosotros nos enseñen que hay 68 grupos étnicos aquí, y bueno, darnos un poquito de pues de educación, pero desde las mismas comunidades, ¿no? O sea, no desde nosotros, que nosotros mismos nos enseñemos, sino que ellos vengan a decirnos también qué es lo que quieren decir y qué es lo que tenemos que escuchar. Buenísimo, gracias. Marisol, ¿te gustaría decirnos qué opinas sobre por qué, o sea, retomando un poquito el tema, por qué se están extinguiendo las lenguas indígenas y tus conclusiones sobre el programa? Sí, pues uno de los problemas, ¿no?, de la extinción, bueno, de la lengua es que pues, muchas de las lenguas son orales, ¿no? Entonces no está escrita, o de los hablantes que ya quedan actualmente es gente muy grande o son 2 o 3 personas, y poder hacer como un registro y que se siga es como muy, muy difícil, pero esto pues tiene que ver con los problemas, ¿no?, que se vienen viendo desde atrás. Y aparte que muchas veces tendemos a ver al indígena como este ser pasivo, y no, siempre ha sido un agente activo. Desde la colonia se ha visto con las revueltas que se dieron en 1692 aquí en la Ciudad de México, en el México independiente, en la península, con las guerras de castas. Ellos siempre han estado peleando y viendo y pidiendo de nosotros queremos esto, no nos parece, pero nunca se ha podido, o el gobierno no ha sabido tampoco cómo escucharlos, ¿no? Sino siempre es como esta imposición o verlos como una cuestión paternalista. Pero hay que abrirlo, así como estaban diciendo mis compañeros, a esta cuestión del diálogo y que las propuestas vengan desde ellos, porque ellos tienen muchas propuestas de cosas que quieren hacer o cosas que no van a querer hacer, pero hay que pues, escucharlos, ¿no? De acuerdo. Tito Ortiz, ¿cuál es tu opinión y tus conclusiones sobre el programa? Sí, mira, yo creo que el problema principal es que el sistema tiene una ambivalencia muy peligrosa, pero también muy violenta, en el sentido de que, por un lado, te dice, reconozco tu derecho a interactuar con el uso de estas lenguas, pero a la vez es un sistema que te reconoce y te premia en tanto tú eres capaz de asimilarte de buena manera a la cultura, a la lengua y al sistema predominante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que los grupos indígenas se ven forzados a una decisión sumamente injusta, en el sentido de
o renuncias en ciertos puntos a tu identidad a través del lenguaje para obtener los beneficios propios del Estado, como la educación, que tus hijos no deserten porque no entienden el contenido y sus matices culturales propios de otro idioma, que no puedas tener acceso a políticas de compensación laboral o a políticas públicas de combate a la pobreza. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que justo muchas personas, al ser parte de un sector vulnerable, no tienen opción y tienen que recurrir justamente a esta asimilación cultural violenta, donde al final el punto es que sistemas completos y coherentes de conocimiento, de creencias, de significados, de simbolismos, que no necesariamente tienen traducción al español, se pierden. Entonces ahí es donde ese margen de cultura, de riqueza, de diversidad, es totalmente aniquilado justamente por un sistema que limita el lenguaje y las prácticas que de ellas se desprenden simplemente a un acto comunicativo. Creo que al final el problema de esto, y lo más importante, es que no podemos hablar de un sistema democrático completo si hay una diferenciación de ciudadanos a partir de un rasgo tan azaroso como es el lenguaje que yo hablo simplemente porque me tocó nacer en cierto lugar. Creo que al final esa diferenciación de derechos no reconoce una premisa básica de la democracia, que es justamente entender que lo que nos hace más iguales es la diferencia, la diversidad. Y creo que es algo que ni la Suprema Corte ha sabido distinguir en sus sentencias, ni las instituciones de salud, educativas, laborales entienden tampoco, y mucho menos las personas que estamos desde un sillón de privilegio que nos ponen una barrera donde a veces es difícil interactuar porque el sistema nos impide entender a quién es diferente de nosotros. Creo que eso es importante entenderlo, ser más empático, tratar de comprender cuáles son las distintas vertientes de opresión en las cuales las personas que no se ajustan al sistema se ven sujetas, y poner un granito de arena, aunque sea en la tolerancia, en la inclusión, en cómo interactuamos con estas comunidades desde las posiciones en las que estamos. De acuerdo. Me quedo mucho con tu idea de lo que nos hace más iguales es que somos diferentes, ¿no? Ángel Magno, tus conclusiones sobre el programa y sobre cómo se están extinguiendo las lenguas y pues, tal vez el periodismo, el rol que tiene en la materia. Es complicado. Yo desde el ámbito de la comunicación, el periodismo, hacer una nota y pasarla en español y pasarla a diferentes lenguas indígenas. Es muy complicado. No digo que imposible desde mi perspectiva, pero sí debería haber más personas que traduzcan a estas lenguas para que llegue a diferentes comunidades. Creo que no es un problema nada más de allá. Yo considero que es un problema también nosotros, porque nosotros nos tienen que educar o reeducar para entender a los otros, la otredad. Entonces, si entendemos eso, podremos cambiar muchas cosas, podemos escucharlos. Y otra parte que considero importante es abrir espacios a esas personas. Espacios, como dicen mis compañeros, del tú a tú. Porque entendemos o llegamos a ver a un grupo, una comunidad indígena viene a hablar al Senado. Lo vemos como que, wow, viene de muy lejos. Y no hay que entenderlos como personas iguales. O sea, tampoco discriminarlos, pero tampoco alzándolos mucho. O sea, al tú por tú, porque se pierde mucha comunicación o su objetivo se pierde el mensaje. Entonces, considero que es un cambio de paradigma entre estas dos o entre esas varias culturas que existen en el país. Entender que México es un país multiculturalidad, o sea, que tiene muchas culturas, que tiene muchas lenguas, que se puede entender el amor en diferentes lenguajes. ¿Para qué? Para que yo pueda, vosotros un ejemplo, para que yo pueda amar en diferentes idiomas. Un ejemplo muy burdo, pero no nos quedamos con una concepción capitalista, se puede decir así, sino entendiendo esto, podemos mejorar la situación para ellos y para nosotros, porque somos una comunidad que hay que respetarnos. Y también me quedo mucho con la participación de mis compañeros de que la diferencia nos une. Es muy importante esto. Gracias, Renata. Sí, gracias. Yo también concuerdo mucho con Tito, o sea, esta parte y con Ana, la parte de entender a los indígenas desde un concepto de igualdad, desde un concepto de resistencia, desde un concepto de que son seres activos, de que son seres vivos, de que no son aquellos que vemos con sus trajes y sus penachos en el ritual y el humo y que los mistificamos en que wow, ¿no? No, de verlos como personas, como seres
dados de derechos, son seres, son sujetos con derechos. Son sujetos que son derechos que son violados todos los días y que por esta parte que no entendemos nosotros desde nuestro sillón, decía Tito, desde nuestro sillón del privilegio, de cómo estamos aprendiendo, de cómo nos están diciendo que está bien algo, cuando puede que haya 1000 variantes, ¿no? Como que haya 1000 formas de ver el mismo asunto, pero que no entendemos porque nos da miedo estas diferencias, ¿no? Nos da miedo decir, no, es que si saben que yo sé alguna lengua indígena o si saben que yo pertenezco a un grupo indígena, puede que no me permitan trabajar ahí. O puede que por el simple hecho de ser indígena me limiten mucho mi crecimiento, o me limiten la educación, o me limiten mi forma de existir. Entonces, ser indígena no representa para mí un plus, representa un menos, y eso pues no debería estar pasando. Entonces yo, desde mi área, yo propongo, yo cierro, concluyo, en que lo que se debe hacer es precisamente no reeducarnos, hablar desde, más allá de el occidente, dirían estos, hablar desde autores indígenas, desde hablar desde la otredad, desde hablar de la comprensión, ¿no? Entonces empezar pues a trabajar desde donde uno pueda para que se empiece a cambiar poco a poco, porque esto va a ser gradual y quizá ni siquiera estemos aquí para verlo, pero que nunca acabe la lucha. Gracias. Jacqueline. Bueno, pues estoy pensando en algunos aspectos que me parece que son importantes de mencionar. Sin duda creo que todos llegamos a como un acuerdo de que somos diferentes, pero cuando estamos hablando de los indígenas y nosotros volvemos a hacer como que esa separación y también al mismo tiempo intentar rescatarlos y escuchar su voz y demás. Hay algo que también me preocupa y que me gustaría que también supiéramos, o sea, si estamos hablando de la extinción y que de las lenguas que pueden desaparecer, también esa es la realidad. También las lenguas se van transformando todo el tiempo y también se mueren, ¿no? Y también tiene que ver con el número de hablantes, con que si dejaron escritos o no, etcétera. Entonces, me parece que también hay que estar abiertos a eso porque, como mencionaban por acá, podemos llegar también a idealizar demasiado. Me parece que aquí el punto, sin ya decir indígenas y nosotros los privilegiados, no, o sea, sino simplemente incluirnos, respetarnos y sobre todo escucharnos, sea quien sea, ¿no? Sea del color que se hable, la lengua que hable. No, me parece que aquí tiene que haber respeto, tolerancia e inclusión, ¿no? Y claro que sí, o sea, igualdad de derechos, igualdad, solamente en ese sentido pienso la igualdad, ¿no? Solamente, y pues me quedo con eso. Gracias. Finalmente, David, tus conclusiones. Sí, pues justo retomando el punto de todos mis compañeros, estoy en cierta parte de acuerdo, pero también diría, bueno, esto de la inclusión y pues imaginamos, no hay un grupo y te quieren incluir, pero van a llegar y te decir, no te puedes vestir así, no puedes hablar tu lengua, no puedes llegar y no sé, cosas así. O sea, en realidad nos están imponiendo una inclusión en la que están matando a nuestras lenguas, en la que están matando a los activistas por defender los bosques, en la que están matando nuestra cultura, en que están matando una forma de ser y entender el mundo, ¿no? Y en ese sentido, yo sí le apuesto a que las lenguas están muriendo porque las están matando. Y sí estoy de acuerdo con que tienen un proceso natural las lenguas, pero este proceso no está siendo natural porque está siendo intervenido por el Estado. Entonces, mis conclusiones son, pues, y retomando lo de la Suprema Corte y eso, pues nos están dando justicia desde su perspectiva, en su lengua. ¿Y cuántos indígenas sabemos aquí? Yo no estoy aquí por ser indígena, estoy aquí por ser universitario. Me invitaron por ser universitario. ¿Cuántos indígenas hay en todo el estudio, en la colonia? O sea, no los vemos, creemos que no existen, creemos que están en sus pueblos. Y no estamos aquí, seguimos vivos, no necesitamos que nos rescate nadie, ¿no? Y en ese sentido yo le sigo apostando a que, bueno, tenemos sistemas de justicia propios, no nos tenemos que atener al de ustedes. Tenemos educación, pues sí, también que el Estado sepa que también tenemos un concepto de educación, que tenemos un concepto de justicia. ¿Por qué tenemos que ir a la Suprema Corte a que nos digan, ay, tú estás mal, tú estás bien? Bueno, ¿según quién? O sea, y pues esas serían mis conclusiones, ¿no? Que debemos sí estar conscientes de que somos diversos, que la diversidad pues sí nos hace pues este error sistemático, histórico de ser mexicanos, pero
que también no somos menores, somos iguales, que tenemos nuestras propias perspectivas del mundo y que estas deben ser respetadas, sea por el Estado, por la OIT, por lo que quieran, pero que sean respetadas. De acuerdo, muchas gracias. Pues Tito Ortiz, Marisol, Jacqueline, Ana, Renata, Ángel, David, muchas gracias a todos por haber venido hoy. La verdad es que pues, creo que es un tema en el que hay mucho que hablar. Creo que pues, se abordan algunos temas interesantes. Cuando quieran, regresen a Derecho a Disentir y seguimos platicando de esto. Porque sí, o sea, es un cambio que sin duda, o sea, la forma en la que concebimos nuestra cultura como mexicanos, pues es gradual el cambio y cómo entendemos al otro, ¿no? Pues bueno, esas son mis conclusiones. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Azo y los esperamos de lunes a jueves por Justicia TV.